¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la casa de la NCA, un día más. Hoy recapitulando todo lo que pasó en ese famoso G-League Elite Camp, ¿no? Es decir, el Combine para los jugadores que no han podido llegar al de la NBA directamente y que pasan por el de la G-League, ¿vale? O sea, el que ya hablamos con Jorge de que iba a ser esta semana y que 5 jugadores iban a pasar, iban a ganarse el mérito para estar desde hoy hasta final de semana en el Draft Combine de la NBA junto a los prospects que supuestamente van a ser primera ronda del draft, lotería y demás. 5 nombres son los que se han ganado el derecho a estar allí. 5 jugadores han sobresalido más que el resto, digámoslo así, ¿vale? Algunos hablamos aquí de ellos y otros, sinceramente, son sorpresa. Ya sabéis, tenéis el vídeo que hice con Jorge Virué, por supuesto, hablando de la previa de todo esto. Y algunos, evidentemente, pues acertamos. 5 nombres, lo que os decía. El primero, Mackenzie Mgbako, el jugador, el pívot de Indiana, un prospect que sinceramente hace un año pensábamos que iba a estar seguro en el draft combine de la NBA directamente, ¿no? O sea, vino con mucha fama de high school, un jugador que físicamente era un portento, pero que en Indiana, pues seguido, ¿no? Al hilo de lo que han hecho los Hoosiers este año, pues no ha sido tan determinante como se esperaba, no ha tenido ese gran año y ha tenido que ganarse el paso al combine de la NBA en este G-League Elite Camp, si no recuerdo mal, se llama así. Y es un jugador que me parece súper interesante. Es un tipo que yo creo que era top 10 de high school de su clase. Recordad, se comprometió con Duke. Luego al final, por historia, llegaba Cooper Flag, llegaba Maluag, llegaba en comba, pidió el transfer. Pero el transfer no, perdón. Se descomprometió con Duke y antes de pisar Duke se fue a Indiana y el tiempo que ha estado allí, pues oye, no lo ha hecho del todo mal. A mí ha habido partidos que me han gustado. Al final, con Renault y con Ware, era lo que era, ¿no? Esa Indiana, pero desde luego a mí es un jugador que me gusta y que nadie se sorprenda si este jugador puede ser un jugador en el futuro con minutos en NBA, porque me parece un jugador por pulir y un jugador con muchas cosas que son muy válidas en la NBA actual, sobre todo, ¿no? Además que yo que me estoy viendo un poco más NBA, pues claro, hay cosas que han cambiado con la NBA de hace años, pero es que se siguen manteniendo, ¿no? Y yo creo que en Baco es un jugador bastante interesante. Otro del cual hablamos, que yo le tenía fe, porque es un jugador que prácticamente no voy a decir de la nada, porque es un jugador que lleva toda la vida en la NCAA, pero es un jugador que este año ha llamado mucho la atención. Y él es Tamar Bates, el jugador de Missouri, que yo os hablaba en el vídeo con Jorge, os decía, es un jugador que está haciéndolo bien, está haciendo cosas, y desde luego que es un jugador que no hay que perderle la pista porque si no llegaba allí a NBA y demás, era un jugador súper interesante en Europa. Lo ha hecho bastante bien, desde luego, en los partidos entre los jugadores y en los drills y en los entrenamientos, ¿no? De posiciones y de cosas y demás. Es un jugador bastante interesante y desde luego que se ha ganado el puesto, ¿eh? Yo la verdad que no me lo esperaba. Yo pensaba que Bates era un jugador que, bueno, pues en Missouri era la estrella, había jugado por encima de sus posibilidades, pero bueno, en el camp lo ha hecho bastante bien y desde luego que se lo ha ganado a pulso el llegar al draft combine de la NBA, que luego nunca se sabe. Yo de Tamar Bates sí que le veo muchísimo menos recorrido que a Mackenzie Mbago, sinceramente, en la NBA. Creo que es un jugador que puede ser válido, sinceramente, en NBA, podría ser, pero no lo acabo de ver un jugador tan llamativo como Mbaco. Es que Mbaco, sinceramente, puede ser un jugador que en unos cuantos años perfectamente puede ser jugador de rotación en NBA sin ningún problema y un jugador que puede hacer carrera en NBA. A mí Bates me cuesta mucho verlo y creo que va a ser
un jugador que va a ser cotizado en G-League y sobre todo en Europa. Aunque bueno, Tamar Bates también creo que es ese perfil jugador two-way, ¿no? Que se gana contratos de estos two-way, ¿no? De NBA al hilo entre G-League y NBA y podría estar ahí. Pero bueno, es un guard, ¿no? Que hace un poco de todo, jugador con mucho corazón, que penetra bastante, jugador interesante, pero que no tiene el talento que tienen otros. O sea, al final, aquí hay muchos que nacen con ese talento innato. Y yo creo que Tamar Bates es un jugador que se lo ha currado, jugador muy currante, que se ha ganado todo lo que ha conseguido, pero que le falta algo que tienen otros, como uno del cual yo creo que también hablamos, creo que casi seguro. No lo recuerdo, pero por lo menos nombramos su nombre como que era un jugador que esperábamos mucho más de él en NCAA, que es cierto que sus últimos años en Gonzaga, yo os estoy dando el spoiler, creo que no se ha hablado tanto de él como, no sé si decir se merecía, pero por lo menos que nos esperábamos. Y él es Ryan Nembhard, ¿no? El hermano de Andrew Nembhard, el base de Indiana, que por cierto está jugando bastantes minutos en Indiana Pacers en playoffs, cosa que la verdad que no me esperaba. Y al hilo de esto voy a decir, me apetece mucho, ahora que estoy siguiendo un poco más NBA, viendo estos playoffs, y me estoy interesando por las plantillas y demás, creo que voy a hacer un vídeo acerca de jugadores, que yo estoy viendo más de uno que yo, en su día viéndolos en NCAA, decía, bueno, imposible que este jugador llegue ni siquiera a Europa, sea jugador que diga... Y muchos, bueno, muchos tampoco, no vamos a exagerar, pero 3 o 4 o 5 he visto yo en estos playoffs, no me quiero ni imaginar en el resto de plantillas, así que se avecina un vídeo en unos mesecitos, a lo mejor cuando ya haya menos actualidad y demás, acerca de jugadores actuales NBA, que yo viendo su paso en NCAA nunca me hubiese imaginado que llegarían a la liga. Y uno de que sí que me esperaba era Ryan Nembhard. Y desde luego que tiene muchísimo talento. Creo que, pese a que cuando llegó a la NCAA se decía que el bueno de los Nembhard era Ryan, de momento me cuesta mucho ver que pueda llegar a lo que es Andrew a día de hoy en toda la NBA. Que tiene muchísimo talento, es un base que sobre todo ha destacado por controlar el juego. O sea, el ratio asistencias pérdidas de Andrew Nembhard en los dos partidos ha sido una locura. Ha tenido un partido de 9 asistencias, si no recuerdo mal. El otro hizo 6. Prácticamente hubo un partido que sí que tuvo bastantes pérdidas, pero el partido de 9 asistencias, si no recuerdo mal, son 9 asistencias con una pérdida solo. El segundo, además. Y lanzando a canasta, no teniendo muy buenos porcentajes, pero jugador interesante, desde luego este Nemja, que si la NBA quiere un segundo base, a lo mejor, bueno, el segundo base que controle el juego y demás, es un jugador súper interesante el bueno de Andrew Nembhard, que desde luego que yo creo que este sí que va a hacer carrera y va a estar ahí entre G-League y NBA, creo yo, salvo que por sus características de juego, a lo mejor la NBA le viene incluso mejor que la NCAA. Y es un jugador que explota en la NBA como no lo hemos visto en NCAA. Pero bueno, hay que darle tiempo a Nembhard, que es cierto que ha cumplido ciclo completo en NCAA, pero que yo creo que le ha lastrado para no estar en el combine de la NBA directo sus últimos años en NCAA, donde se esperaba muchísimo más de él y quizás, a lo mejor, también de Gonzaga. No nos vamos a engañar. El cuarto, y uno, el cual todo el mundo habla, y tengo que reconocerlo, y esto es porque sí, porque tengo debilidad personal por él, porque me cae muy bien, y porque sigue siendo, aunque no esté en pantalla, miembro del canal. Vendrá dentro de poco, por cierto, para hablar de FIBA, porque hay un FIBA América U16. Dentro de no mucho, final de mes, voy a ver si le consigo traer. Él es Jordi Martínez, nuestro Jordi, arroba butaje. Hace tiempo, yo creo que a principio de temporada, una cosa así, nos dijo en el famoso grupo de WhatsApp del 360 de contenido, 24-25, que tendremos que cambiarle el nombre ya, por cierto. Dijo Jordi, oye, hay un suizo en la anterior universidad. Es que
pidió transfer este año a Penn State y la anterior universidad me pilláis, ahora mismo no la recuerdo cuál era. Y dijo, hay un tipo en la universidad tal, un suizo que tiene muy buena pinta. Y dijo, está Jordi, pues ha pedido transfer a Penn State, no sé qué, tal cual. Me dice, vale, vale, pues echarle el ojo. Y es el Jordi, es el Jordi, el cual nos avisó en septiembre, perdón, sí, en noviembre o así, de este jugador. Y Yannick Conan Niederhauser, el suizo de Penn State, ha sido el jugador más destacado de estos G-League Invite Camp, Elite Camp, un jugador interior que ha tirado bien de tres, pese a que no es un tirador. O sea, hay que tener cuidado con esto porque estoy leyendo a mucha gente decir, es un tirador, ha metido mucho. Bueno, hay que ver un drill, o sea, un ejercicio, no hay que extrapolarlo a que es un jugador, sí, sí, calma. Johnny Niederhauser, sinceramente, creo que es un jugador muy válido, sinceramente. Es un jugador que puede llegar a NBA por características. Alto, espigado, corre bien la pista, salta. Jugador de unas características interesantes, ¿no? Como años atrás, pues otros que también se esperaba mucho de ellos y que no han llegado a ser. Yo, sinceramente, con Niederhauser, mi opinión, hoy día 12 de mayo de 2025, cuando estoy grabando este vídeo para los donos. La gente que no pasa por caja, pues lo verá esto dentro de 4 o 5 días. Creo que es un jugador que, sinceramente, va a estar muy cotizado por universidades NCAA que busquen un jugador interior a última hora. Les falta un jugador interior, aquí van a poner dinero. Y no sé si la NBA va a llegar a poner el dinero que le piden a Niederhauser. Ya sabes que la NCAA se paga mucho y en el draft de la NBA, pues no le van a dar, creo yo, tanto porque no va a salir tan arriba. Yo creo que Niederhauser es segunda ronda como mucho y demás. Entonces creo que es un jugador de los que hablábamos con Jorge al principio en el primer vídeo del canal, que es un jugador que la NCAA va a poner dinero y veremos si vuelve a la NCAA un año más, porque es un jugador, desde luego, interesante. Y dejadme un segundo, porque voy a mirarlo, a ver si no estoy metiendo la gamba, porque yo creo que a Yannick Conan Niederhauser le quedaba un año más de NCAA. Voy a mirarlo. Sí, sí, le queda un añito, porque estuvo en Northern Illinois sus 2 primeros años y el último año en Penn State sí que ha jugado bien, 13 puntos, 6 rebotes. Un jugador a seguir, este Niederhauser, del cual seguro que habéis escuchado y leído mucho de él estos últimos días, pero que bueno, hay que tener los pesos, pero calma, porfa, porque no es un jugador muy interesante, pero de un perfil definido y que hay que verlo en la NBA. Y por último, otro interesante también, porque un australiano que jugó en UC Riverside, la Universidad de la Big West, donde estuvo Pablo Tambal en esa conferencia. Pablo Tambal estuvo en UC Davis, o sea, University of California Davis. Lachlan Aldrich, el alemán, el australiano, estuvo en UC Riverside, California Riverside. No estuvo mucho, un añito, se volvió a la NBL, allá a la Liga Australiana, y sale de este G-League y Light Cup como uno de los jugadores también que más ha subido su caché, por no decir su stock, como dirían los americanos, de cara a este draft. Yo, sinceramente, es una incógnita para mí. O sea, yo este chico no sé quién es, no lo ubico, no os voy a mentir. Jugador de Illawarra Hawks de la liga australiana, que mucha gente en América lo ha puesto en el radar. Yo, desde luego, no me suena ni siquiera de su año de UC Riverside, no os voy a mentir. Pero es un jugador del cual se está hablando mucho también, y es un jugador que va a tener su oportunidad en el Draft Combine de la NBA con los mejores jugadores de esta generación. Desde luego que hay que seguirle también, porque es el típico jugador que luego sale de la nada y vete tú a saber. Hombre, yo creo que hay mucho dinero en Australia para salir de allí. Veremos a ver si sale, si llega a la NBA y si alguien apuesta por él. Yo creo que Summer League va a ser seguro y a partir de ahí veremos. Veremos si sale drafteado. Yo la verdad que este es un jugador que no lo he visto, entonces no puedo decir. Entonces, decir que tengo dudas con él, pues sí, que no tengo tampoco que le he visto jugar, evidentemente.
Entonces no sabría decir, ¿vale? Así que estos son los 5 nombres que, se han ganado el pasaporte, se han ganado el derecho a estar en el NBA Draft Combine, ¿no? Donde están los mejores jugadores de la NBA, del cual voy a haceros un vídeo, hoy me toca hacerlo solo, luego subimos también un vídeo del Draft Combine de la NBA, hablando de lo que se espera, de qué jugadores hay, qué jugadores pueden subir, qué jugadores se juegan mucho de cara a su carrera como profesional, qué jugadores pueden volverse de cara a todo. Y bueno, haremos un vídeo de eso. Pero quitando estos 5 jugadores, que os los recuerdo: Lachlan Aldridge, de la Liga Australiana; Yannick Conan Niederhauser, de Penn State; Ryan Nembhard, de Gonzaga; Tamar Bates, de Missouri; y Mackenzie Mbako, de Indiana. Son los 5 jugadores que se han ganado el derecho a, iba a decir, a hacer, a hacer el camp de los mayores. No, bueno, muchos tienen menos edad que alguno de estos, de los que están en el de del combine de la NBA, perdón. Pero, desde luego que se lo han ganado. Interesante también, vamos a nombrar a Isaac Nogués, el jugador español, que no lo hizo mal, fue titular, eh, en un partido mínimo, voy a ver si fue titular los 2. Fue titular en un partido, estuvo, iba a decir, bien, estuvo correcto, o sea, en un partido consiguió 6 rebotes, en el partido que sale de suplente, en el que sale de titular, 4 puntitos, 6 rebotes también, o sea, un jugador que cargó el rebote, jugó bien Isaac, 3 robos, en su primer partido, y desde luego que, perdón, en el segundo, y desde luego que buenas sensaciones de Isaac y una experiencia súper interesante, el estar con estos jugadores, que desde luego, más de uno, sinceramente, va a llegar a la NBA. Entonces, veremos a ver cuál es el futuro de Isaac, si vuelve a Europa, si se queda por la G League, si va a explorar otros caminos, pero desde luego que sensación de haber hecho las cosas bien allí, Isaac, y desde luego que haberse dejado todo en la pista y, esta experiencia no se la quita a nadie, desde luego, sinceramente, no os voy a mentir. Jugadores, por cierto, a nombrar, hay varios, porque cuando yo grabé el vídeo, cuando grabamos el vídeo, Jordi y yo, perdón, eh, de la previa, acordaros que os nombramos, sacamos un listado, os nombramos jugadores, y es cierto que no estaba del todo confirmados, han caído algunos, han llegado otros, y llegaron un par. Y a mí me parecen 2 jugadores de los cuales teníamos under the radar. Creo que son 2 jugadores súper interesantes para Europa, no os voy a mentir. Y creo, sinceramente, que tengo que tocarlos. Y uno es Norchad Omier, que, el pívot de Baylor, ex de Miami, un jugador que por el físico, eh, probablemente no le dé para la NBA, pero tremendo partido, como siempre, una máquina al rebote, como nos decía Toño, ya sabéis, Toño, nuestro fan clásico, nos ponía al tuit de decir, joder, vaya partidazo, ¿no? De Omier, un jugador que pese a tener 2 metros pelados, como aquel que dice, es un jugador que, tiene un imán para el rebote, y desde luego que es un jugador que, no sé cuál será su carrera, creo que en la NBA no le va a llegar, por desgracia, o a lo mejor sí. Lo que pasa es que en la NBA actual me cuesta verlo bastante, no voy a mentir. En un partido hizo 13-15, 13 puntos, 15 rebotes, y en el otro 8 puntos, 12 rebotes. Pero lo que pasa es que yo creo que también por fit, ¿no? Por encaje, creo que no es un jugador para la NBA, por eso no le han invitado, pero por números, desde luego, es uno que, se lo ha ganado sin ninguna duda. Y el otro, uno que, mi querido Chomin Romero ha hablado mucho de él, y es John Pulakidas, el jugador de Yale, 16 puntos en el segundo partido, 6 de 10 en tiro de campo, 4 de 7 en triples. Un jugador que desde luego sí, yo creo que va a tener su oportunidad en Summer League, y es un jugador que yo creo que un primer añito, Summer League a lo mejor se lo puede pegar, pero es un jugador, que cuidado, que es un tipo que viendo perfiles que he visto en NBA actual,
Yo creo que se puede ganar el llegar a la NBA, no voy a mentir. Y el jugador de Yale a mí me parece un jugador, súper, súper interesante. Pero bueno, de algunos pues hablamos, ilustres clásicos, ¿no? Nuestro querido Kyle Love, 13 puntos en el segundo partido, pero eso sí, 4 de 10 en tiro de campo, 1 de 5 en triple. Pues bueno, siendo Kyle Love, ¿no? Y en el otro partido 4 de 11, 0 de 5 en triples. Un Kyle Love que veremos si. Yo creo que va a hacer Summer League, pero no descartéis que acabe en un equipo israelí, turco y demás, tirándose hasta las zapatillas. Y yo creo que es un tipo que no va a llegar aquí a Europa, de momento, pero es un tío que tiene toda la pinta que es carnaza de esas ligas y luego a saber lo que pasa con él, no os voy a mentir. Estilo tantos otros que han acabado por Europa, pues por ejemplo, estilo, no sé, Antonio Blakeney, gente así, ¿no? Gente anotadora de NCAA que están un par de años en G League y luego ya vienen aquí a Europa, perdón, y se foguean. Bueno, complicado para el bueno de Kirillov, que por cierto, su mano derecha, muchos años en Carolina, RJ Davis, hizo números muy similares: 13 puntos en uno, 5 de 10 en tiro de campo, y luego en el otro 14 puntos, 5 de 9 en tiro de campo también. El bueno de RJ Davis en su línea, ¿no? Y luego jugadores interesantes que yo creo que han pasado under the radar, sinceramente. Uno nos lo decía Jorge, Kobe Johnson, un jugador súper interesante también, que puede repartir juego, jugador con un IQ interesante, alto, se mueve bien. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Pero desde luego que es un jugador que a mí me ha dejado cosas interesantes. Y junto a él, Nate Beatle, el pívot de Oregon, que ha tenido también sobre todo el primer día tuvo buenos números, el segundo no estuvo fatal en el tiro, y creo que es un jugador bastante, bastante interesante. Y poco más, la verdad, de los que os hablamos en su día. Bueno, pues he leído cositas buenas de Jalen Lowe, el futuro base de Kentucky, que lo hizo correcto, bastante bien, 10,5 asistencias en el segundo partido, lo hizo bastante bien. Y luego hay otros que por lo que sea no han estado, ¿no? Porque os hablamos de que había algunos, como Jaron Pierre, que tenían ya su pasaporte a la NCAA de vuelta. Tiene pinta que va a volver, el exjugador de Jacksonville State, porque no tuvo el día en el tiro. La verdad que se han visto jugadores que han tenido bastante mal día en el tiro, no os voy a mentir, ¿eh? Luego Will Richard, el de Florida, tampoco es un jugador que haya destacado en demasía, la verdad. Y creo que es un jugador que también va a volver, de los que os decíamos, ¿no? Que quizás volvían, y luego Son Pedula, ¿no? Que tuvo muy buen pit, no ha tenido no tuvo su día en el tiro, el bueno de Son Pedula, y luego Jonel Davis, pues bueno, un tío que estaba claro que se iba a tirar hasta las zapatillas, eh, tampoco, tampoco tuvo su día, no vamos a mentir. Y uno que yo os dije, cuidado con este, apuntadlo, porque es un jugador veterano y creo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para Europa. Caleb Grill, el ex jugador de Missouri, de Iowa State, entre otros. Tremendo, estuvo súper bien, 19 puntos en un partido, y en el otro voy a mirarlo aquí en las estadísticas, dejadme un segundo porque había visto que lo hizo bastante bien. Voy a daros el dato exacto del bueno de Caleb Grill, a ver si lo encuentro ahora. 9 puntos en un partido, 3 de 6 en triples. Y en el otro partido de mi amigo Caleb Grill, 19 puntos, 3 de 5 en triples. Prácticamente casi todos sus tiros han sido triples de un jugador que, a ver, en la NBA actual, pues a lo mejor puede tener su sitio. Es un jugador es un jugador que cuando empezó en la NCAA era base, y desde luego que se ha movido a- al rol de segundo manejador, quizás, y demás. Y le ha ido bien en la NCAA. Y oye, ¿por qué no ver a este tipo? Que yo creo que es un jugador que en Europa, si llega,
hay que apostar por él sin ninguna duda. Y otro que hay que apostar por él en Europa era Igor Milic Jr. La verdad es que no jugó, no jugó, no sé si por lesión o por qué, en este evento. Y desde luego que nos perdimos al bueno de Igor Milicic, como Brooks Parkheiser tampoco estuvo, Lavon Balder, Kadari Rismond tampoco jugó el segundo partido. Y la verdad que esto fue un poco, ¿no? Ha sido un evento raro, no os voy a mentir, en el cual hay 4 partiditos, están los drills también, mucho highlight, mucha foto, como le gusta a la NBA, promover la G League. Y vamos a ver, desde luego que yo creo que hay mucho nivel de jugadores Europa, ¿eh? No os voy a mentir. Jackie Hepburn es un base por el cual probar. Repartió bastantes asistencias también. No sé, hemos hablado prácticamente de todos. Curtis Jones, el de Iowa State que yo os decía también, tuvo un buen partido también. No sé, Kison Gilbert, el otro también de Iowa State también estuvo muy bien. Malik Lewis. No sé, jugadores interesantes. Lavon Balder, su primer partido también estuvo bien, el segundo día no lo jugó. Ha habido cositas, no voy a mentir, no es un evento tremendo, pero bueno, es un evento en el cual yo creo que hay que prestarle atención, sobre todo gente de scouts en Europa, para ver qué jugadores pueden llegar aquí en el futuro recién, ya cercano, porque son jugadores que a alguno, pues a lo mejor le vale la pena más venirse ya a Europa y ganar más dinero que en la G-League, no vamos a mentir. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Luego subimos una previa del Draft Combine de la NBA, lo que os he dicho antes. La gente que nos dona, pues lo veréis en un par de días también ese vídeo. Ya sabéis que durante la semana sigue el contenido de la NCA aquí en College 360 porque seguimos siendo la casa de la NCA, pese a que no guste o no interese. Y se viene el draft. Esta noche la lotería, veremos dónde acaba Cooper Flag y ya empezaremos a hacer apuestas y predicciones y demás con el 2, el 3, el 4 y demás, pero todo esto será durante este mes y el que viene en College 360, la casa de la NCAA. Hasta luego.